Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Amén, gloria a Dios. Así amanecemos siempre los hijos de Dios. Amén. Aún en medio de las dificultades, porque con Dios tenemos esperanza de que Él las soluciona y por lo tanto siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Amén. Padre bueno y soberano, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos una vez más en tu casa, Señor. Privilegiados somos de poder buscarte, Señor, como tú demandas, Señor, que podamos congregarnos porque es un mandato tuyo. Y sabemos, Señor, que en tiempos difíciles no lo hemos podido hacer, pero que nuestro corazón siempre lo ha deseado. Hoy te rogamos que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo se siga derramando en cada vida, Dios, y que en esta mañana seas tú el director y el conductor de este servicio y de esta palabra, Dios, para que se haga vida en los corazones de cada uno. Sigue obrando, Señor, en sus sentidos espirituales para que estén abiertos, atentos y dispuestos a oír tu palabra conforme a tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Y hoy vamos a predicar cómo debemos predicar y vamos al libro de Santiago 1 del 21 al 24. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La recomendación que el Señor nos entrega en este texto es que nosotros debemos aceptar la palabra como es, como está escrita, como está establecida, conforme a la Biblia. Porque dentro de la palabra encontramos muchas cosas que nos chocan, como que nos sentimos como acusados o censurados, pero dice que con mansedumbre, o sea, sin discusión. Pero esta palabra la debemos recibir todos para poder predicar. Porque ¿cómo le predico a alguien en lo que yo no estoy de acuerdo? O sea, que la primera persona que debe recibir la palabra con mansedumbre soy yo para poderla transmitir a otros. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea que yo debo recibir la palabra yo y ponerla a funcionar, obrar, ejercitarme para yo poder saber que verdaderamente la palabra cumple el propósito, que es transformar nuestra vida. Si yo no lo pongo por obra, pues se considera, sería un bla, 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 y no tendría sentido. Entonces, la primera persona que debe ejercitarse en la palabra soy yo, porque de esa manera puedo enseñar a otros y decirles sí funciona. Porque yo tenía una listota de cosas que no era capaz de manejar, pero cuando empecé a caminar con Dios, ejercitándome en su palabra, mi vida fue transformada. O sea que yo soy la primera persona que debo practicar la palabra de Dios para poderla predicar. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego ¿qué? ¿Será que eso nos pasa con la palabra? ¿Qué aprendimos la semana pasada? No nos acordamos de la palabra. ¿Por qué? Porque no somos hacedores de la palabra. Lo que uno practica no se le olvida. Y de ahí que cosas que las personas que ya somos grandes de edad y algunas de estatura, aprendimos a hacer muchas cosas a lo largo del tiempo, mucho tiempo. Hoy
las podemos volver a aplicar aunque hace tiempo que no las practicamos. ¿Por qué? Porque la practicamos. Eso pasa con la palabra de Dios. Entonces, si yo no le presto la suficiente atención a la palabra de Dios para poderla poner en práctica, pues se me va a olvidar. Y uno de los ejercicios que nosotros hacemos aquí de preguntar siempre qué aprendimos en la enseñanza anterior, se hace igual en los discipulados, es buscando eso, que la persona retenga, porque si no retiene la palabra, pues no le va a funcionar. Entonces nosotros somos los primeros que debemos aplicar la palabra para poder enseñar a otros. Cuando nos dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre, para los que enseñamos la palabra, nos encontramos con ese pequeño tropiezo de que uno sabe que hay temas que no se quisieran predicar porque a la gente le choca. Y ese es un problema que tienen muchos predicadores que no quieren predicar la palabra porque sienten que el otro se va a ofender, que le va a dejar de hablar, que le va a dejar de proveer. Por ejemplo, en la empresa, ¿cómo le predico esto al jefe? Me echan. Y aunque ve que necesita el jefe esa palabra, no se la dice. ¿Por qué? Porque me echa, o porque me regaña, o porque qué sé yo. Y miren lo que dice Dios en ese sentido. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos muchos los que negociamos. Medran es negociar, cambiar, falsificando la palabra de Dios. Si yo no le predico a una persona por temor a que me haga algo, me deje de hablar o me deje de dar, yo estoy negociando la palabra de Dios. Le estoy quitando el sentido exacto que tiene la palabra. Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros no podemos hablar de otra manera, nada personal, ni propio ni de otro, pues que como otro, es que fulano dijo que esta palabra era mejor dejarla así, porque de esta manera se oía mejor o se sentía mejor. Es cierto que nosotros debemos predicar con mucho respeto y con mucho amor, con mucha sabiduría, pero por eso no vamos a dejar de predicar la palabra, o le vamos a cambiar la esencia, que es lo más importante. Es de parte de Dios y preguntémonos. Si usted envía un mensaje para una determinada persona, incluso con unas palabras precisas, a veces hasta con un tono preciso, ¿no? Dígale a esta persona que tal y tal y tal. ¿Usted qué quiere? ¿Que le cambie el mensaje? Si no se lo dice o no se lo decimos como me dijeron que lo diga, le estoy cambiando el mensaje y puedo incluso generar un problema, ¿no? Por un mensaje mal entregado. Eso somos nosotros de parte de Dios. Si nosotros no damos el mensaje como Dios lo envía, estoy mintiendo y estoy dejando a Dios como mentiroso. ¿Por qué? Es como Él dijo que funciona, no es como a mí me parece, como a otro le gusta. No podemos falsificar la palabra. Que lo que tenemos es que ser sabios y saber en qué momento se le puede decir la palabra, que ese es un error que se han cometido a lo largo de los tiempos, y es que incluso cuando la persona empieza a buscar de Dios, lo primero que le decimos es, se va para el infierno si no sé qué, y de una vez empieza a angustiar, ¿no? La persona no está preparada para eso. Pero habrá el momento en que hay que hacerle saber que verdaderamente, si no obedece a Dios, se va para el infierno. Y si nos toca hablar del infierno, y si nos toca hablar del pecado, y si nos toca hablar del diezmo y de la ofrenda, y si nos toca hablar de la maldad, sí, solo que en su momento. Y si no había más tiempo, una persona que por ejemplo sabe uno que está agonizando, pídale perdón a Dios porque va para el infierno. Toca decirle, fue así y no había tiempo. ¿Sí? Nosotros no podemos negociar con la palabra de Dios. Eso es clave para nosotros saber que tenemos que predicar. Que la gente se siente incómoda, oremos al Señor. Por eso es que debemos orar y ayunar
para que cuando la palabra la entreguemos sea conforme a Dios y Dios haga la obra en el corazón. Es más, la persona puede hacer que se moleste. Yo soy una persona que he visto muchísima gente molesta conmigo, pero no está molesta conmigo, es con Dios. ¿No ve que yo dije un mensaje? ¿Y qué sucede después? La misma persona dice, es como usted dijo. Y mire, en estos tiempos, gente que ni por ahí, y me han llamado exclusivamente para decirme, es como usted dijo. ¿Sí, no? Yo solamente di el mensaje. Entonces, no nos dé temor a la reacción del momento de la persona, porque Dios se encargará de convencerlo de pecado, de justicia, de juicio y de bendición. Porque también nosotros debemos dar la palabra de bendición, nosotros tenemos que predicar todo, no podemos cambiar. Ahí mismo en 2 de Corintios, versículo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay gente que la da de astuta, de viva. Es que si yo le predico así, esta persona reacciona a mi favor. Eso se llama negociar la palabra de Dios. No la podemos negociar, no y no. Ni adulterando la palabra de Dios, mezclándole, quitándole y poniéndole lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros somos mensajeros de Dios, ténganlo presente y eso nos va a ayudar mucho. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, yo tengo que tener claro que lo que yo le enseñe a cada persona, eso va a transformar su vida si es conforme a Dios. Pero si yo le enseño otra cosa que no es la palabra de Dios, entonces conforme al diablo, ¿qué va a pasar? Aquí no hay sino dos caminos, o es con Dios o con el enemigo. Si yo le quito o le pongo a lo que es, entonces estoy llevando a esa persona a que se condene, a que se pierda, a que sufra, porque el diablo lo coge y lo vuelve un trapito. ¿Cuánta gente está pasando por ese sufrimiento? Está siendo azotada por el enemigo, pero no se ha dado cuenta que es la palabra. Porque cada persona que me escucha o que lo escucha a usted hablar de Dios le cree. Porque está hablando de Dios, ¿cierto? Entonces la persona que nos cree, ¿y a dónde la estamos conduciendo? Si el plan de Dios es que todos se salven, que nadie se pierda, entonces mejor no prediquemos. Si no nos sentimos con el coraje de hacerlo, mejor no lo hagamos. Versículos del 3 al 4, ¿qué dice? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra de Dios mal predicada enceguece el entendimiento, porque el enemigo toma control y ya la persona no es capaz de recibir la palabra, y por eso, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le predico mal a una persona, empieza a buscar a Dios aquí y allí y allí y más acá, y no lo encuentra en ninguna parte. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es que el enemigo toma entonces el control de la cabeza, de la mente, del entendimiento y lo bloquea. Eso es algo que debemos tener en cuenta. El peligro, predicar mal, porque entonces el enemigo le va a bloquear el entendimiento. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la tarea del diablo. Predicar mal llevamos a que la gente se pueda perder, porque por mucho que se le siga predicando puede ocurrir de que no acepta la palabra de Dios, la rechaza de plano. Peligrosísimo. Versículos del 5 al 6, yo lo leo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
es que si a mí me resplandece la luz de Cristo es porque yo sí me convertí. Porque nací de nuevo. Mientras tanto, bla, 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 bla. ¿Cuándo nazco de nuevo? Cuando acepto que el que tiene la razón y la verdad es Dios. Y a partir de ahí, empiezo a dar esos pasos necesarios para hacer el cambio. Debo tener eso claro, porque si no doy los pasos que son conforme a la palabra de Dios, pues me voy a quedar ahí y eso es lo que voy a enseñar. Es más, puede ser que ni siquiera predique la palabra, pero mi testimonio sí está hablando mal. Entonces tenemos el deber de hacer la tarea bien hecha para poder llevar el mensaje de salvación. Amén. Proverbios 30, sí. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia, por eso hay que predicar toda la palabra de Dios. Toda es toda. En un proceso que de acuerdo al momento de cada persona debemos irle enseñando, no lo podemos enseñar todo en un solo día. Pero tengamos siempre presente eso. La palabra de Dios es limpia, pura, santa. Por eso no nos debe dar miedo predicarla, porque el que nos respalde es Dios. Volvemos al ejemplo que a mí me entregan un mensaje de alguien que me parece fuerte y yo le digo al mensajero, ¿y eso por qué me dijo, mandó a decir esta persona eso? Y dice, a mí me mandaron a decir eso. Entonces ya tengo que ir al que me envió el mensaje y decirle, y él es el que va a decir, sí, pues le dije esto por esto. Lo mismo pasa aquí. Si una persona se molesta conmigo, no, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo me va a decir? No, lea. Generalmente yo le digo, lea. No, pero es que, lea. ¿Pero por qué? No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy entregando un mensaje. Punto. Hable con Dios. Nosotros tenemos que predicar guiados por el Espíritu Santo. Eso es claro. Tener una muy buena comunión con Dios. Estudiar la palabra todos los días. Porque en ese proceso nos ejercitamos de qué quiere Dios, de cómo quiere Dios, conocemos a Dios y su voluntad y su palabra. Pero si la estudio cada 8 días cuando venimos a la iglesia, pues no aprendió nada. ¿Cuánto necesita para estudiar la Biblia? 5 minutos. Es más, 1 minuto. Un versículo bíblico se lee en 1 minuto y menos. Lo importante es que lo analice, que lo evalúe, que lo procese y que lo ponga en práctica. Eso es lo que es importante en este proceso. Amén. Mateo 10, 32 y 33. Terminamos con este. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra nos está diciendo que nosotros debemos confesar es a Jesucristo. Es decir, que lo que yo predique verdaderamente sea conforme a la palabra. Si yo predico otra cosa, estoy negando la veracidad de su palabra, de lo que Él me ha enviado a decir. Y dice que si lo confesamos delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es una promesa muy grande y muy importante, que podamos ser recomendados por Dios, por Jesucristo, en todo momento. Pero dice en el 33 que si lo negamos, Él también nos va a negar. Qué dolor tan grande cuando queramos presentarnos delante de Dios diciendo que predicamos, que hicimos la tarea, pero que nos sea dicho, aquí no te conocemos. Entonces mira la importancia tan grande de que prediquemos la palabra conforme está establecida. Que nosotros sí la tengamos clara, que nosotros sepamos con certeza que ese es el mensaje que Dios está enviando a cada persona. Porque nos haremos responsables y culpables si nosotros desviamos a las personas con una palabra
fuera del contexto de Dios, una palabra que sea personal, porque no es lo que yo predique lo que va a hacer el cambio y la transformación en la vida de las personas. Amén. Tenemos una tarea grande y es estudiar la palabra todos los días para poder aprender, entender lo que Dios quiere. Pedir dirección al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae la revelación de la palabra que nosotros debemos predicar. Tener una íntima comunión con el Señor. Debemos orar y ayunar para que siempre hagamos la tarea conforme Dios lo ha establecido. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta palabra llegue a los corazones de cada persona que la va a recibir. Padre bueno y soberano, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, por esta palabra, Señor, que nos has entregado en esta hora, y rogándote, Dios, que esta palabra quede en los corazones de cada persona y que tenga entendimiento y que tenga claridad de que es necesario que hagamos la tarea bien hecha, que la hagamos de parte tuya, porque no es de nosotros sino tuya, para que las personas que escuchen el mensaje de salvación realmente lo puedan recibir conforme tú lo envías, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación y el reconocimiento de tu grandeza y de tu majestad, y nos sentimos privilegiados de formar parte de los planes y proyectos tuyos, Padre, sabiendo que el plan principal es que las almas sean salvas. Amén y amén.